Entonces, esta es la agenda que proponemos para hoy. Inicialmente vamos a mostrar los comunicados y documentos que se le han estado enviando a ustedes a su correo. Vamos a hacer una explicación de la estructura del archivo plano, un ejemplo de cómo tener el archivo estructurado. Luego vamos a ir a la plataforma de Documenteme y vamos a montar ese archivo que vamos a armar aquí en la sesión. Montarlo allá en la plataforma y vamos a hacer la prueba de envío a la DIAN. Y finalmente vamos a tener la sección de preguntas al finalizar. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, con el comunicado, ya les voy a mostrar el correo que les debe estar llegando a ustedes, pues con los pasos que deben ir revisando y realizando. Entonces tenemos inicialmente que pues el calendario de implementación para el componente de nómina electrónica, según la resolución 63, aquí lo mostramos, que es el siguiente. Este es el calendario. Bueno, entonces ya hoy nos correspondería el de intervalo de empleados de 1 a 10, que pues tienen para iniciar la generación de los documentos de soporte de nómina electrónica entre el 1 y el 10 de diciembre. Listo. Entonces aquí pues tenemos mejor especificado esto que les decía, que nos correspondería este calendario entre 1 y 10 empleados, que serían del grupo 4 y pues como les decía, la fecha tope para la salida en vivo está entre el primero de enero al 10 de enero. Y los que están en noviembre, pues sí son los que vienen de ahorita en el primero al 10 de diciembre de este año. Listo, que son los de 11 a 100 empleados. Bueno, tenemos que para realizar el proceso de asociación de modo operación en la DIAN, es sencillo, solo se deberá seguir los siguientes pasos. Aquí entonces tenemos el enlace, el cual nos debe llevar aquí a un PDF. Con ese proceso de habilitación ya se los muestro. Por acá está, vamos a agrandarlo. Ya esos son los pasos a paso que los usuarios siguen para realizar la asociación del modo de operación y enviarnos el TCD/ID que configuramos en plataforma. Ajá, que se lo Oye, venimos por compartiendo favor, a través de los revisar correos. esto. Revisar esto, porfa, Carolina, que está. Me parece al revés. No sé. Para que volteen la pantalla, sí. Sí, por favor. Bueno, igual vamos a encontrar pues como decía, el paso a paso para el proceso de habilitación y ya vamos a continuar con lo demás. Listo, entonces igual ahí tienen sus enlaces que les llegan ahí en el comunicado. Y pues también dice que no, bueno, en el caso de que ya lo haya realizado, informado, omitir este punto. Y si no lo ha realizado aún, no espere más y asocie el modo de operación. Y compartirlo con nosotros mediante este enlace, el que les dejamos. Red también está para revisar el manual para elaboración y cargar en plataforma el archivo plano de la nómina electrónica. Igual estos, bueno, ahí van a encontrar el manual y ya se los vamos a explicar más adelante. También van a quedar registradas las grabaciones de las diferentes sesiones que hemos hecho. Pues aquí también va a quedar, ahí pueden consultarlas por si de pronto les queda dudas de esta o de alguna sesión anterior. Van a quedar grabadas y van a poder pues, volver a verlas. Bueno, también se les invita aquí pues para que se inscriban o se registren
en las jornadas de capacitaciones, que es como la que tenemos hoy, y van a haber otras ahorita en estos viernes de diciembre. Entonces, para que se registren también, si quieren volver a tomarlas, si le quedan dudas de esta o de alguna anterior, también pueden volverse a inscribir y mirar las demás. Bueno, también se les hace como énfasis en que si desean conocer otras opciones automáticas con Documenteme para el manejo de nómina electrónica, pues les decimos que tenemos alianzas con casas de software de nóminas que ya manejan integración con nosotros, ya no sería por archivo plano, sino por web services. Entonces, pues para que por favor se comuniquen con nuestros asesores comerciales para que les den mayor información de esto. Y bueno, finalmente que si presentan dudas ya respecto a la construcción del archivo plano, pueden poner un caso de soporte y pues en ese caso de soporte van a poner nómina electrónica, archivo plano como asunto. Listo, eso sería todo por esta parte. Sí, y para Entonces, agregar un poquito sí. sobre el tema de los casos de soportes, que es muy importante a estas alturas, yo sé que muchos de los asistentes hoy pudiesen decir que necesitan algún apoyo adicional al que viene pasando en las capacitaciones. Como lo indica mi compañero Fernando, colocar el caso de soporte para nosotros como consultores es muy importante que nos dejen como una claridad de dónde está la inquietud sobre la estructura de ese archivo plano. Si ustedes pueden también adjuntar en el caso de soporte el archivo plano que llevan logrado, pues también sería fabuloso. Eso nos permite a nosotros revisar en el punto exacto que ustedes pudiesen estar presentando algún inconveniente y reconducir el proceso de la generación del archivo plano hacia una generación satisfactoria. Entonces, el entregarnos a nosotros el archivo plano o lo que ustedes llevan o una imagen del error que se les pudiese estar presentando, pues para nosotros es muy importante que lo hagan cuando vayan a acudir a través de la mesa de servicios y cuando vayan a colocarnos casos de soporte, para que lo tengan allí muy presente. Listo. Bueno, ahora sí, pues vamos a continuar con el siguiente punto en la agenda, que es la explicación de la estructura del archivo plano. Entonces a ustedes también se les compartió este Excel que contiene la estructura de la nómina. Esto es un modelo muy didáctico para que les quede más fácil comprenderlo. Entonces vamos a explicarlo. Ustedes también por su cuenta lo deben estudiar y ya también ir construyendo, como también lo vamos a hacer ahorita más adelante, el archivo plano. Cosa que pues adelanten mucho trabajo y si ya bueno, y cuando lo carguen a plataforma, si les generan error, así como decía Carolina, y no, digamos, no saben identificarlo, pues poner el caso de soporte. Aunque también ahorita les voy a explicar también cómo pueden identificar un error y ustedes mismos aprender a corregirlo. Pero en tal caso que no puedan, pues ahí sí vendría el soporte. Listo. Bueno, como les decía, este es un modelo didáctico. En el archivo plano hay que tener en cuenta que estas líneas que están aquí resaltadas en verde o en rosado no van a ir. Esto es a modo didáctico para que entiendan qué debe ir en cada campo. Entonces los datos que sí irían son los de las líneas, los de las filas en blanco. Entonces tenemos que el archivo plano para un trabajador debe llevar mínimo estas filas. Tenemos que las que están en verde son obligatorias, siempre deben ir, y la rosada, bueno, esta es una opcional, entonces en el caso de que no aplique, pues no iría. Pero sí son las líneas mínimas que debe tener un solo trabajador. Les aclaro que, y bueno, esto lo vamos a ver ahorita también, en un archivo plano puede ir un solo trabajador como pueden ir muchos trabajadores. No es que porque cada trabajador tengan que hacer el cargue de un solo archivo y así sucesivamente. Entonces, si tienen 10 empleados, van a hacer 10 cargas, no. En un solo archivo pueden ir esos 10 empleados. Ya les vamos a mostrar también cómo es un archivo con un solo empleado o con varios. Bueno, entonces la estructura, como les decía, esta es la estructura mínima que debe ir. Tenemos varios tipos de líneas. Entonces tenemos inicialmente la línea del maestro y esta pues contiene varios datos. También cabe aclarar que este archivo, para cada línea,
especifica cada campo en estas demás hojitas. Entonces, aquí tenemos, pues para la línea MAE, que es maestro, aquí tenemos la respectiva hoja y ahí nos explica qué debe ir en cada campo. Entonces aquí lo tenemos, pero de manera vertical. Ya lo teníamos horizontal, pero aquí lo tenemos es vertical. Entonces en el campo 1 debe ir bueno, aquí tenemos un ejemplo del dato que debe ir, que es MAE, siempre se identifica con esas 3 letras, tipo alfabético. El tamaño es que son 3 caracteres en ese caso. En estos no, digamos, no hay restricción. Vamos a encontrar unos de, bueno, de 10 caracteres. Estos que dicen 16.2 por lo general son cifras de valores de moneda, sí, financieros. Entonces nos dice que debe tener 16 partes enteras, 16 caracteres enteros, y el punto 2 son las 2 cifras decimales. No puede tener ni 3 cifras decimales ni 4, no, son 2. Pues aquí tenemos el ejemplo de 2.000 pesos y punto 0, que serían, pues ese punto 0 puede ir como no puede ir, o los 2.000 cerraditos. Si es 2.000.1, entonces 2.000.1 o 0, 1, 0 o 1. Bueno, tenemos por aquí si es requerido, si ese campo es requerido. Entonces la M quiere decir que es mandatorio u obligatorio. Por acá, entonces si van en una M, siempre tiene que ir ese dato. Si va en una O, es opcional. Entonces no confundir obligatorio con opcional. Es mandatorio u opcional. Listo. Y bueno, aquí tenemos una descripción de lo que debe ir del tipo de dato que debe ir. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, este siguiente, que es el documento del empleador, el documento del trabajador y así sucesivamente. Tenemos observaciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí el de fechas. Esto es una fecha de pago de la nómina. Entonces, bueno, aquí no olvidé que también en tipo va el alfabético, la N es alfanumérico, la N es numérico y por acá teníamos este F que son fechas. Entonces, retomando ahora sí la observación de la fecha de pago en este caso, entonces nos dice que debe ir en este formato, año, mes, día, separado por guiones medios, no puede ir de otra manera, así. Si lo envían como día, mes, año, va a generar error en la plataforma, no va a subir ese archivo. Hay que tener en cuenta esas observaciones también, que pues correspondan al dato. Igualmente, entonces eso para la línea del maestro. Entonces vamos, ahí teníamos que son 17 campos. Sí, son 17 campos. Pues ahí vemos que algunos son mandatorios, otros son opcionales. Pues aquí los vamos llenando de acuerdo. Y aquí están los 17 campos, pero pues horizontalmente. Vemos que algunos no están diligenciados porque son opcionales. Entonces se deja en blanco el campo. Listo. Bueno, importante ahí en el maestro. Aquí esta partecita en el campo 16, NB4 Codis. Aquí vamos a ver que está nombrado así, NB4 Codi. Entonces, ¿qué nos dice ese campito? Dice que corresponde al código de configuración del formato. Entonces, ese siempre, ese si lo diligencian, es opcional, pero si lo diligencian debe ir siempre en M0. Si lo dejan en blanco, pues se deja en blanco. No puede ir otro número, otro código porque va a generar error. Esto ya por defecto en plataforma tenemos configurado el código, que es el código del formato, que corresponde a la representación gráfica de la nómina. Entonces ya está por defecto ese NM0. Entonces es para que lo dejen así. Listo. Y acá tenemos otras líneas. Entonces tenemos la del periodo, que igual va identificada por PERR. El el NIT del empleador, el documento del trabajador, aquí el número de NIT, perdón, el número de la nómina. Estos 4 iniciales campos siempre van a ir para todas las líneas. Tenemos fecha de inicio del periodo, de ingreso del trabajador, de retiro del trabajador. Y aquí pues vamos a ir mirando qué corresponde a esas otras fechas. Entonces, fecha de inicio de pago de la nómina, de fin de pago de la nómina. Igual en el formato que les decía, año, mes, día.
Y acá la cantidad de tiempo que lleva laborando el trabajador. Eso sí, siempre va a ir en días. Entonces aquí tenemos el método de cálculo, que pues si lleva un año el trabajador, se ponen 360 días. Si lleva más del año, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, lleva aquí eh, tanto número de años más tanto número de meses y tanto número de días, pues se hace esta operación para que el resultado siempre dé en días. Hay que tenerlo muy en cuenta. Listo. Entonces, la siguiente fila es la de información general. También los primeros cuatro, pues va a ir el identificar, que también está aquí, en la correspondiente hoja, INF, el número del NIT de la empresa, el del documento del trabajador, el número de la nómina, el tipo de nómina. Entonces, importante. Acá tenemos dos tipos de documento para nómina. Entonces, el 102, que pues es la nómina individual, y el 103, que es para la nota de ajuste tanto de eliminación como de reemplazo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para diligenciarlo acá. Este siguiente es el código, bueno, corresponde al código del periodo de nómina. Entonces, tenemos en este caso el 5, que es para mensual. Bueno, hay que tener en cuenta que pues a la DIAN le interesa es la DIAN que se reporte la nómina mensualmente. Si digamos hacen el pago quincenal, no, se debe enviar es mensualmente. Ahí sí ya deberían pues realizar el ajuste y enviarla mensualmente a la DIAN. Eso es lo que le interesa a ellos. Bueno, aquí el tipo de moneda, entonces esos son códigos, por lo general es en pesos colombianos, entonces se pone COP. Y acá este es el de la tasa representativa de la moneda, pues en el caso de que fuera pues en moneda diferente al peso, pero pues como solo es peso, no va a ir en blanco. Tenemos la fila del empleador, entonces igual aquí tenemos tenemos la información del empleador. Entonces, el tipo es MP, igual número de empleador, el número del documento del trabajador, la nómina. Aquí va el nombre del empleador o la razón social. Acá la tenemos mejor. La razón social en este campo. En los siguientes campos, si es una persona natural, pues se llena, que es el primer apellido, primer nombre y segundo nombre. Si es una razón social, se llena este campo, este es el 5, sí, el 5 de la línea EMP, se llena ahí la razón social. Sí, y los demás campos, como se utilizan para una persona natural, entonces se puede poner nuevamente la razón social o poner un punto, pues cualquiera de las dos opciones. Aquí nuevamente se pone el NID del empleador, el dígito de verificación, el código del país, el código del departamento. Estos códigos son del DANE. Igual están en el anexo técnico de nómina electrónica, o ustedes pueden conseguirlos en internet, también los códigos de ciudades y departamentos. Aquí tenemos el código que corresponde, en este caso es de Bogotá, el 11001, y la dirección del empleador. Como les digo, aquí están los datos pues para que vean qué corresponde cada uno y observaciones. Seguimos con la del trabajador. Esto. Entonces, igual, tiene un identificador que es TRA, el NID del empleador, el documento del trabajador, el número de nómina, el tipo de trabajador. Estos códigos sí ya hay que consultarlos. No sé si están acá, no. Y trabajador. No, estos deben consultarlos también en el anexo técnico de nómina electrónica. Pues en este caso es 01, aquí tenemos un subtipo, entonces este no tiene subtipo de trabajador, entonces se pone $0. Este Buenas. siguiente es,
Buenos días, por favor, cerramos los micrófonos y las preguntas van al final de la sesión. Gracias. Bueno. Listo. Bueno, ¿dónde iba? Ah, acá, en el campo 7 de la línea trabajador. Entonces, dice que si el trabajador desarrolló durante el presente periodo alguna de las actividades descritas en el decreto, bueno, ya hay que mirar ese decreto, pues se coloca según corresponda. Se pone, bueno, si es una actividad de esas descritas ahí, se pone true, y si no la hizo, pues se pone false. En este caso, pues la pusimos como false. El tipo del documento, este 13, corresponde a qué, a cédula de ciudadanía. Igual hay que también revisar esos tipos de documentos de trabajador en el anexo técnico. Si tiene alguna, no sé, cédula de extranjería, entonces hay que ir a revisar el código. Pero pues por lo general es cédula de ciudadanía, entonces se pone el 13, que corresponde a eso. El número del documento, en este caso sería el número de la cédula del trabajador, el primer apellido, el segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Bueno, hay trabajadores que no tienen, no sé, segundo apellido o segundo. Entonces en ese caso se debe poner es un punto. Por ejemplo, ahí se pone el punto. O en el segundo apellido se pone punto. Eso en ese caso se maneja así. Aquí tenemos el código de donde es el trabajador, el código del departamento, el código de la ciudad, lo mismo de los códigos DANE que debemos consultarlos también. Y tenemos la dirección del trabajador. El campo 18, bueno, en este caso no lo recuerdo, entonces vamos y miramos, que es el campo 18. Bueno, si el trabajador tiene un salario integral, el cual es el tipo de remuneración que incluye todos los conceptos que puedan constituir salario en un solo monto o pago, bueno, prestaciones sociales, recargos, horas extra, y que sea superior a 10 salarios mínimos, más un 30% correspondiente al factor prestacional, entonces, pues si corresponde a eso, se pone true, y si no, false. En este caso, pues no corresponde, se pone false. Siguiente, el campo 19 del trabajador, es tipo de contrato. Bueno, allá los tenemos. Si es a término fijo, indefinido, hora labor, aprendizaje, prácticas. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo del término fijo, entonces ponemos el código 1. Si tuviéramos, no sé, el de prácticas, entonces pondría el 5. Y así sucesivamente. Este es el sueldo del trabajador. Por acá lo tenemos. Colocar el sueldo base del trabajador. El siguiente es un código interno que manejen pues para identificar al trabajador. Por lo general también a veces es el mismo número de la cédula, entonces pondría ahí. Si no, pues, creo que es opcional, sí. Es este, opcional. Si no, pues se deja en blanco. El siguiente es mail. El mail del trabajador. Que la plataforma, luego de enviar la nómina y pues, que haya quedado exitosa ante la DIAN, le envíe la representación o el comprobante de la nómina al trabajador, se pone el correo. Si no, se deja en blanco. Pues porque hay algunas empresas que no, pues aún no quieren que el trabajador vea el comprobante que pues se emitió a la DIAN, entonces se deja en blanco. Si quiere que le llegue, pues se pone el correo. Bueno, seguimos con la línea de pago. Igual esto ya es más cortica. Vamos el identificador que es PAG, el NIP de la empresa, el documento del trabajador, el número de la nómina. Esta es la forma de pago. Vamos a mirar aquí. Tenemos, sí, es la forma de pago. Entonces tenemos uno contado. Bueno, el método de pago. Entonces esto mirar también el anexo de nómina electrónica, los métodos de pago. Entonces creo que aquí tenemos el 41 creo que es efectivo. Bueno, ahí sí no estaría seguro, pero pues hay que revisar esa tabla. El banco al cual se le va a hacer el banco del trabajo,
el tipo de cuenta y el número de cuenta. Bueno, aquí tenemos el siguiente que es el básico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este? Tenemos 6 campos, digamos que corresponde. Tenemos los 6 campos. Entonces, como les decía, el identificador BAS, número del NIT, número del trabajador, del documento, número de nómina, los días trabajador, perdón, los números de días que el trabajador o aprendiz estuvo pues, ejecutando las labores en la empresa. Entonces, un mes corresponde a 30 días. Y acá tenemos el valor base o sueldo del trabajador, según lo estipula en el contrato. Entonces, como vemos aquí, todas son mandatorios. En este caso, toda esa línea debe ir. Bueno, esta línea TRN vemos que está en rosadito y pues es una línea opcional. Este TRN corresponde a transporte. Entonces, en ese ejemplo tenemos que ese empleado tiene auxilio de transporte. Entonces vemos que aquí se identifica por TRN, número de NIT, número de cédula, el número de la nómina. Aquí tenemos estos 3 campos que son opcionales. Entonces, valor, primero corresponde al auxilio de transporte que recibe el trabajador por ley, según aplique. El valor de viáticos, manutención y alojamiento de carácter salarial si corresponde. Y aquí otro valor de viáticos, manutención y alojamiento de carácter no salarial. Si corresponden, pues van los 3, si no, pues ahí vamos mirando cuál le corresponde al trabajador. En el caso de que tenga transporte, auxilio de transporte. Aquí tenemos nuevamente las 2 últimas líneas obligatorias, que corresponde espérame un segundito, así, salud y fondo de pensiones. Entonces tenemos que ir por acá y buscar sala de pensiones y salud. Bueno, aquí vemos que tenemos muchas líneas opcionales que tenemos que ir revisando. Pues esta de salud es obligatoria. Igual, identificada por este SAL, número del NIT, número de la cédula, número de nómina, porcentaje pues, de que deduce de salud que se paga al trabajador y ya como tal el monto del valor pagado correspondiente a la salud del trabajador. Y aquí tenemos la siguiente línea que es fondo pensión, que también es obligatoria. Sí, es muy parecida, entonces la identificamos con FON, número del empleador, número de cédula del trabajador, el número de la nómina, igual porcentaje del fondo de pensión, que corresponde ahí al que se le da al trabajador, y ya como tal el valor que se paga de ese porcentaje correspondiente a la pensión del trabajador. Bueno, y como vemos aquí tenemos muchas otras líneas que ya son opcionales y que ya pues corresponderían al trabajo que aplica. Pues por aquí tenemos otra que es muy común, que es las horas extras. Pues tiene 10 campos, igual se identifica con HEX, el NIT del empleador, documento del trabajador, número de nómina. Aquí tenemos fecha y hora de inicio de esa hora extra, fecha de fin, igual son opcionales. La cantidad de horas extra, ese sí ya es obligatorio o mandatorio. Tenemos pues el valor pagado por las horas extras. Aquí tenemos el tipo, el código para el tipo de hora extra y el porcentaje. Aquí tenemos ese cuadrito que nos explica el tipo de hora extra, bueno, aquí la descripción y el porcentaje que corresponde. Por ejemplo, en este caso, horas extras diurnas y festivas. Entonces tendríamos que poner aquí el HEDDF y corresponde a un 100%. Acá. Listo. Entonces ya ahorita vamos a ver también un ejemplo que tiene horas extras. Bueno, aquí tenemos esta hojita que no la expliqué desde un principio porque ya quería
pues tener como una visión general de lo que son las líneas que tenemos. Bueno, aquí nos resume lo que acabo de explicar, las líneas que debe contener pues, la nómina para un solo trabajador. Y bueno, aquí las tenemos. Digamos, nos muestra este cuadrito el orden en el que estrictamente deben ir esas líneas. No puede ir el maestro de últimas y el periodo de primeras, no. Siempre tiene que ser el maestro inicial, enseguida el periodo, seguido de la información general, que son, como les decía, son líneas las obligatorias. Entonces aquí tenemos en esta columna de requerido, nos dice si son obligatorias u opcionales, o bueno, mandatorias. Entonces, si vemos que una línea está identificada con M y está en verde, es mandatoria y debe ir en la nómina por el trabajador. Si está en rosado y tiene la O, es opcional. Entonces tenemos caso de notas, bueno, predecesor, esto es para notas de ajuste que ya vamos a ver también. Transporte, si tiene horas extras, vacaciones, primas, entonces ahí ya según el trabajador. Y ya como tal el concepto. Entonces aquí tenemos pues que el básico, transporte, horas extras, todo esto son devengados. Y acá a partir de salud, fondo de pensiones, fondos SP, sindicatos, ta. Estas demás son deducciones. Bueno, ¿y qué quiere decir esta columna de ocurrencias? Entonces, vemos que va de 1 a 1, de 0 a n o de 0 a 1. Entonces, siempre las líneas mandatorias, que son las que obligatoriamente van, siempre van con 1 a 1. Vemos que es 1 a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? El primer 1 es que debe ir. Y pues si va, el segundo 1 nos dice que solamente es una línea pues en este caso del maestro. Entonces, el primer 1 es que va y el segundo 1 es que solamente es una línea. Aquí en el caso de opcionales vemos que tenemos 0 a n o 0 a 1. Eso sí, siempre hay todas esas. Entonces, ¿qué quiere decir 0 a n? El 0 indica que va o no va. Entonces ya ahí nos dice que es opcional. Si va, entonces en este caso en las notas, esta n dice que pueden ir varias líneas de notas. Por ejemplo, también tenemos horas extras. Entonces el primer 0 que puede o no puede ir, y la n es que puede ir una, dos o tres, o bueno, es que sean horas extras, líneas de horas extras por ese solamente ese trabajador. Por ejemplo, en horas extras, retomando ese ejemplo. Entonces, un solo trabajador puede tener, no sé, horas extras diurnas, entonces va una línea por esa HD, y puede también tener en ese mismo mes no sé, una hora extra diurna, dominical y festivas, perdón. Entonces se le agrega una segunda línea de horas extras con los datos de este segundo tipo de horas extras. O puede incluso tener un tercero y cuarto tipo de hora extra. Pues también. Eso ya lo vamos a ver también en un ejemplo. Listo. ¿Qué más? Ocurrencias. ¿No? Y de 0 a n. Ah, me faltaba el 0 a 1 en las opcionales. Entonces, el 0, pues que puede ir o no puede ir, según corresponda. Y el 1 es que si va, solamente es una línea. Entonces, en este caso, si al trabajador le corresponde prima, pues va, pero solamente una línea. No pueden ir dos líneas de primas o dos de cesantías. Bueno, eso es como todo aquí por lo general. Entonces, sí, lo que les decía, siempre en este estricto orden deben ir las líneas en el archivo plano. Bueno, entonces ahora sí podemos construir un archivo plano. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer en un Excel, si pues tenemos poquitos empleados. Entonces lo podemos aquí, tenemos una hojita en blanco. Lo podemos tanto exportar como copiar y pegar en un archivo plano. Entonces el archivo plano, lo importante es que nos genere un archivo TXT, eso es lo importante. La plataforma solo recibe ese tipo de archivo, no va a recibir un CSV,
también se puede exportar aquí de Excel, no, solamente TXT. Entonces, pues podemos ir construyendo una nómina. Entonces, aquí vamos a hacerla muy paso a paso para que entiendan mejor lo que explicamos ahorita. Bueno, entonces nos decía que la primera línea que siempre debe ir es la del maestro. Entonces la identificamos inicialmente con su código. Todo eso está ya documentado, entonces va con MAE. Enseguida nos decía que iba el tipo, perdón, el NID de la empresa. Entonces por acá lo tengo. Enseguida va el número de la cédula. Entonces lo ponemos del trabajador. Bueno, aquí es importante, hago la aclaración. La plataforma recibe archivos planos que ustedes mismos lleven el conteo de las nóminas. Entonces, nómina 1, nómina 2, nómina 3, ustedes llevan el conteo. O la plataforma también puede llevar ese conteo. Entonces, ahorita les muestro esa opción. Entonces, en ese caso, iría ya no por ejemplo, la nómina 1 que teníamos, que era nomi 1, por ejemplo, sino que para que la plataforma haga el conteo y ella misma ponga el número de la nómina, entonces iría un -1. Entonces, igual vamos a hacer el ejemplo con los dos casos. Listo. Bueno, el siguiente es el código de la sucursal. Eso sí hay que mirarlo allá en plataforma como lo tengan configurado. Por lo general es 1, o en algunas empresas que digamos ya tienen facturación electrónica con nosotros, se les configuró un 0,1. Entonces sí hay que revisarlo con su consultor, pues como lo tengan allá parametrizado. En mi caso lo tengo como 0,1. Listo. ¿Qué sigue? Bueno, el prefijo de la nómina. Entonces, en este caso, pues yo tengo nomi. En el siguiente campo dice que va el consecutivo de la nómina. Entonces, como lo estamos dejando automático para que lo ponga la plataforma, vamos a poner manualmente, lo dejamos en blanco. Entonces, esos campos que son opcionales los dejamos en blanco, no los vamos a saltar, porque pues ahí genera un error de estructura del archivo plano. El siguiente, el campo 8, dice que va el número de la nómina, pero como la plataforma lo va a poner, ahí nuevamente vamos a poner el -1, perdón. El siguiente dice que es el tipo de operación. Entonces va NM siempre. Eso sí, siempre va a ir NM y en mayúsculas. Bueno, a ver, un momentico por acá. Un segundito, yo miro aquí una nómina que ya tengo de ejemplo. Bueno, a ver, ¿qué anda esto? Listo, entonces el siguiente campo, que es el 9, vamos en el 9. Entonces aquí estoy mirando el archivo que ustedes también van a tener, o que ya tienen, creo. Entonces aquí me estoy guiando. Tipo de operación, bueno, este es el NM que les decía, ahora sigue la fecha de pago de nómina. Entonces iría, como les decía, en el formato de fecha, entonces hay que primero configurarlo, porque eso sí creo que aquí no es configurado. Vamos a fecha y lo configuramos como año, mes, día, separado por guiones medios. Listo, entonces la fecha de pago de nómina, entonces 2021, digamos del mes pasado, el 30 de noviembre. Entonces, guión, el mes, 30. Listo. En el siguiente campo dice que va, perdí, el 11. Bueno, dice que es un redondeo. Pues yo por lo general lo dejo en 0, 0.0 o 0. Es una cifra sin, numérica. Bueno, lo dejamos así. En este caso, pues no vamos a hacer redondeos. Valor total de las, bueno, el siguiente es valor total de la suma de todos los devengados del documento. Sí, el documento para el trabajador. Entonces vamos a poner el ejemplo aquí que gana este valor. Puedo dejar así o ponerle el punto 0.
vale. Alguna cifra de centavos, pues se le pone así. Pero pues en este caso voy a dejar así solamente. El siguiente dice que es el total de la suma de todas las deducciones del documento. Bueno, yo por aquí ya lo tengo listo, entonces voy a hacer cálculos. Aquí ya quedó mal. Todos estos errorcitos hay que evitarlos. Listo. El siguiente dice que es dividir el total de devengados menos deducciones. Ah, bueno, entonces la resta de este menos este menos este. Aquí ya lo tengo listo. Listo. Más dice. El siguiente. Bueno, el siguiente es dice que corresponde al CUNE, el documento es, bueno, esto es en el caso de notas de ajuste, pero en este caso no nos interesa, entonces lo dejamos en blanco y no nos lo saltamos, lo dejamos ahí. Entonces, el siguiente dice que es el código del formato de la representación gráfica, que es el que les decía que siempre debe ir NM0. El siguiente dice que es el tipo de nómina. Ah, bueno, este también solo corresponde para notas de ajuste. Entonces, no se llena. Eso se deja en blanco. Igual tiene que dejarse en el archivo plano. Si no, descuadra la estructura y ahí nos vienen errores que pues muchas veces son confusos. Listo, entonces nos debe haber quedado 17 campos. Que va hasta la letra Q. Sí, ahí está. Hay que tener en cuenta que ahí no va nada, pero sí se debe incluir en el archivo plano. Así como como este. La siguiente línea es la del periodo. Vamos a construirla también. Se identifica con Pedro. Perdón, Pedro. ¿Cuál? Número del NIT, de la cédula del trabajador. Y ya no ponemos el número pues, si vamos a dejar que la plataforma lleve los consecutivos, pues dejamos el menos 1. Si no, pues pondríamos el NOMI 1, por ejemplo. ¿Qué sigue en el campo 5? Dice que es una mandatoria, es una fecha. El periodo de la fecha. De reportar. Entonces, esta es la fecha. Ah, la fecha de ingreso. Listo, que entonces que la fecha que se reporta la nómina, entonces, ¿por qué puse? Ah, perdón, no. Esta es la fecha de, de ingreso del trabajador. Entonces, digamos que haya entrado hace un año, que entró bueno, también hay que cuadrar el formato de fecha, así siempre. Y es que es fecha. Listo. Es que entró hace un año. Entonces, en el 2020, mes 12, me envía a 01. Listo. Fecha de ingreso del trabajador. Ahora sí, dice que la siguiente es la fecha de retiro, pero pues como el trabajador aún sigue vinculado a la empresa, se deja en blanco. Cosa, pues si ya renunció en algún momento, pues se pone. Si no, se deja en blanco. La siguiente es la fecha de inicio de pago de la nómina bueno, del mes pasado. Estamos haciendo el ejemplo del mes pasado, entonces ponemos acá en el siguiente. También hay que cuadrar esos campos, ¿no? El campo con el formato de fecha requerido. Entonces, correspondería al 2021, que es bueno, el mes de octubre, perdón, de noviembre, entonces mes 11, es el 01. Listo. Y el siguiente campo tenemos
a ver, la fecha de fin de pago de nómina. Entonces sería, nuevamente cuadramos el formato de la fecha y sería 20, 21, 11, 30. Listo. Y el periodo de, bueno, el número de días trabajados. Entonces, como él entró el 1 de diciembre del año pasado a hoy, entonces son 365 días más hoy es 3, entonces serían 367 días, que era la formulita ya que les mostraba que era esto. Esto. Entonces, para el total de número de días que lleva trabajando ese empleado. ¿Esto por qué? Bueno, porque tiene aquí ¿qué? La fecha, el formato ese de fecha como escuadra. Entonces, vamos a quitarlo y vamos a dejarlo general. Listo, 367 días. Eso por la línea del periodo. Ahora la de información general. Entonces se identifica con INF, lo mismo, número del NIT, número de la cédula del trabajador. Aquí pues -1 también. Y bueno, ¿qué sigue? El tipo de nómina. Entonces decíamos que era 102 para nómina electrónica y 103 para nota de ajuste. Es una nómina electrónica, ponemos el 102. El siguiente, información general. 102. Bueno, corresponde al código de periodo de nómina. Entonces, periodo 1 semanal, 2 decenal, 3 catorcenal, 4 quincenal y 5 mensual. Entonces vamos a poner, en este caso vamos a poner una nómina que se paga mensualmente, el 5. El tipo de moneda en la que se paga, entonces COP, que corresponde a pesos colombianos. Bueno, el siguiente campo es opcional, pero que pues corresponde a una TRM, una tasa representativa, pero pues como es moneda colombiana se deja en blanco, no corresponde. Listo. La siguiente es la de los datos del empleador. Se identifica con MP, igual número del empleador, número de la cédula del trabajador, lleva la plataforma Conteo, entonces pone -1. ¿Qué sigue? Empleador. Dice que es la razón social. Entonces en este caso vamos a hacer Consulting, que es el nombre de la empresa social. Y los siguientes campos se pueden, como les decía, dejar un puntico, que si fuera persona natural, entonces sí se llenaría con primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Pero como es una persona jurídica, entonces la vamos a dejar en blanco, perdón, un puntico, o ponemos nuevamente la razón social acá, los siguientes 4 campos. Vamos a dejarlo. En un momento vamos a dejarlos así. Listo. Sigue nuevamente el NIT del empleado. Entonces lo copiamos acá. Dice que va el dígito de verificación del NIT. En este caso es 1. El país donde está el empleador, que es de Colombia. Vamos a hacerlo con el ejemplo de Bogotá. Entonces, el distrito capital va el 11. El código de la ciudad, códigos DANE, son ciudades diferentes de Bogotá. Entonces hay que ir a buscarlos, el departamento y la ciudad. Y la dirección, entonces la dirección del empleador. Pongamos, por ejemplo, una dirección cualquiera, calle 12. Si no hay formato específico, este es libre, entonces y creo que esos son los datos del empleador. No. El empleador. Basta sí, okay. Listo, ahora siguen la línea del trabajador. Entonces se identifica siempre en mayúscula. NIT, la empresa, número del documento del trabajador. La plataforma lleva el conteo, entonces -1. El trabajador, entonces dice,
tipo de, bueno, el tipo de trabajador, en este momento no tengo los códigos, pero pues vamos a hacerlo con, sí hay que consultarlo en la nómina, en la norma. Pues vamos a dejar el, el 01. Bueno, importante, Excel a veces nos molesta cuando ponemos 01 así, nos quita el 0 y nos deja el 1, entonces hay que ponerle comilla sencilla y ahí sí el 0 y nos toma el 1, el 01, perdón. Lo mismo cuando ponemos doble cero, que es el subtipo de trabajador, entonces nos toma un solo cero, entonces para evitar esto, ponemos comilla, doble cero, y ahí ya nos toma los dos ceros, nos toma los ceros a la izquierda con esa comilla sencilla. Bueno, trabajador, el siguiente campo decía que va, a ver, un momento. Dice que, bueno, si el trabajador desarrolló durante el presente periodo alguna de las actividades del decreto ese que les decía, pues se pone true, pero en este caso, pues no desarrolla esas actividades, ponemos false. Listo, el siguiente. Dice que es el tipo de documento de identificación. Bueno, eso también hay que consultarlo allá en el anexo técnico. Pero pues por lo general es cédula de ciudadanía, cédula de ciudadanía. Entonces, allá tenemos que el código de la cédula es el 13. Perdón. Y enseguida va el número de la cédula del trabajador, si ya lo tenemos por acá. Lo copiamos, pegamos y lo tenemos. Bueno, ahora sí. Vienen en este viene el primer apellido, entonces pongamos, no sé, Pérez, por ejemplo. El segundo apellido, no sé, González, se llama Ana, por ejemplo, y no tiene segundo nombre, entonces ponemos puntico. Si no tuviera segundo apellido, igual ponemos puntico. Bueno, el país donde está Ana, entonces es de Colombia. A ver, bueno, igual. La ciudad de donde está, perdón, el departamento. En este caso, pues vamos a hacer el ejemplo de Bogotá, entonces ponemos 11 que corresponde al distrito de Bogotá. El código de la ciudad también DANE, en este caso de Bogotá es 11001. Y la dirección de este trabajador. Pues, tenemos, no sé, calle 60, número 3045, por ejemplo. ¿Qué más tenemos acá? El trabajador. Bueno, aquí tenemos el siguiente que dice que si el trabajador tiene un salario integral, el cual es el tipo de remuneración que incluye. Bueno, eso lo veíamos ahorita. Entonces, en este caso vamos a poner false porque no corresponde. Entonces, ponemos la palabrita false. Listo. El siguiente. Tipo de contrato. Entonces tenemos que 1, término fijo, 2, término indefinido, 3, hora o labor, 4, aprendizaje, 5, prácticas. Entonces para este vamos a ponerle el 2, que sea término indefinido. ¿Qué más sigue? Bueno, el siguiente es que corresponde al valor de que el empleador paga de forma periódica al trabajador como contraprestación por el trabajo realizado. Entonces, esto quiere decir que es el sueldo base que el trabajador tiene con la empresa. Entonces, vamos a ponerlo. En este caso, pues yo ya tengo acá ya los valores definidos. Vamos a dejarlo así o .00. Si tiene centavos, bueno, ¿qué sigue? Y el código del trabajador. Esto ya es un código interno. Pues a veces lo usan, a veces no. Puede dejarse en blanco. En este caso, pues yo voy a poner el que sea el mismo número de la cédula. Por lo general es así. Y finalmente el correo sí, donde va a llegar el comprobante de nómina. Entonces, repito, si no quiere que le llegue a su trabajador, pues se deja en blanco. Si quiere que le llegue, pues pone el correo correspondiente. Entonces, yo voy a poner mi correo. Para aclarar que el ambiente de pruebas que vamos a ver ahorita no tiene el envío automático al correo, entonces pues tocará hacerlo manual, pero ya
pero ya en producción sí es automático. Pues apenas la DIAN responda exitoso, se le envía al trabajador, en el caso de que tenga su correo. Listo. ¿Qué sigue? La línea de pago. Entonces, se identifica con peaje, igual, número de NIPS, número de cédula, la plataforma lleva el contador. Y sigue, ¿qué sigue? La forma de pago. Entonces, uno corresponde para contado, métodos de pago. Entonces, métodos de pago. Vamos a poner 41. El banco, entonces, no sé, un banco, Caja Social, por ejemplo. El tipo de cuenta de ahorro, perdón, sí, tipo de cuenta. Entonces, este sería ahorros. Y un número de cuenta, entonces, bueno, tener un número aleatorio, y ahí el número de cuenta del trabajador. Listo, esa sería toda la línea. Aquí va a estar la I. Listo. ¿Qué sigue? La de... ¿La de qué? La de... Segundito. Voy en pago, en básico. Entonces sigue la del básico. Entonces esta se identifica con las letras BAS, igual, NIT, la plataforma lleva al contador, siempre va menos uno. Y sigue. Días trabajados. Entonces pues, vamos a ponerle 30. Hombre. ¿Qué sigue? Y el salario básico, creo que es, sí. Sí, valor base o sueldo del trabajador según lo tenga estipulado en su contrato. Entonces, por aquí ya tengo los valores predeterminados. Corresponde a este valor. Vamos a ver qué línea sigue. Básico. Listo, la del básico no es más. Bueno, vamos a hacer entonces el ejemplo con que tenga horas extra, por ejemplo. Vamos a ponerle que tenga que... vamos a poner un segundo. Sí que tenga. Entonces, estas ya las horas extras, como decíamos, son opcionales. Si no correspondiera, pues no iría. Vamos a ponerle 3 tipos de horas extras. Entonces, la primera línea de horas extras, pues igual va en NIPS, cédula, cuenta automático y listo. Entonces, vamos a revisar la hoja de horas extras. Dice que va fecha y hora de inicio, pues, que corresponde a la hora extra. No, en este caso no los voy a dejar en blanco, pues va en blanco la hora de inicio y la hora de fin también la voy a dejar en blanco. Que haya hecho, entonces, por ejemplo, que haya hecho aquí 61 horas que corresponden a este valor. A ver, valor. Bueno, lo puedo dar así o poner punto cero. Punto cero. Entonces, que sea bueno, ahora sí iría el código que ya les mostraba. Entonces, vamos a ponerle que hizo hora de recargo nocturno. Entonces, allá miramos que corresponde a HRN y corresponde a un 35%. Listo. Ya la primera. ¿Qué hizo más horas extras? Entonces, vamos a mirar cuáles más hizo. Entonces, igual, como les decía, es una opcional que pueden ir varias, que es allá en las ocurrencias que teníamos que ir a 0 a N. Igual copiamos. Y la siguiente. Bueno, no voy a reportarle de cuándo hasta dónde lo hice, sino la cantidad, en esta hizo 3, que corresponden a este valor. Y corresponden a
de horas extras diurnas, dominicales y festivas. Entonces hay que ir a buscar ese código que está ya mismo en el Excel. Corresponde a HIDDF. Y su correspondiente porcentaje del 100%. Listo. Ahora, así, cifras de hizo otro tipo de horas extras. Entonces, y bueno, sí. Tampoco va a reportar de cuándo hasta dónde las hizo. La cantidad sí es así, debe ir. Entonces hizo 24 horas extras de horas recargo diurnas, dominicales y festivas. Entonces esta se identifica. Bueno, el valor antes de. Corresponde. Se identifica con HRNDF. Y su correspondiente. A ver, un segundito. Perdón, es hora recargo nocturno, dominicales y festivos, para este ejemplo. Entonces, sí corresponde ese código HRNF y corresponde al 110. Entonces, esas tres opcionales. Ahora sí vienen dos obligatorias que deben ir igual. Que corresponde a salud. Entonces, vamos a mirar acá que lleva salud. A ver, salud. Salud. Esto sí es cortica. Entonces, se identifica SAL igual. El porcentaje de salud. Entonces, en este caso tenemos 4% y corresponde a este valor. Y creo que no es más. 6. Ahora fondo de pensiones. Entonces vamos a tener en este caso que se identifica con FON. Entonces hay veces que no. Bueno, entonces este también es igual, 4% y el mismo valor. Vale, ahí lo tenemos. ¿Qué más sería por este lado? Listo. Eso sería todo por este ejemplo. Entonces, en el caso que tengamos, bueno, aquí solamente es la de un solo trabajador, que es de esta señora, Ana Pérez González. Si tenemos otro trabajador, entonces igual vamos a empezar aquí en la siguiente, inmediatamente en la siguiente, donde termina el primer trabajador, vamos a iniciar el segundo trabajador. Igual llenamos pues las líneas que corresponden. Recordemos que estas tres son opcionales. Si digamos no hizo horas extras, pues irían solamente maestro, periodo, información general, empleador, trabajador, pago básico, salud y fondo de pensiones. Entonces igual se van a llenar aquí los mismos datos. Entonces pues ¿para qué? Para cortar tiempo. Entonces podemos copiar, pegar y bueno, aquí cambiaríamos el nombre del trabajador, pues su número de identificación. Igual el -1 siempre va a ir, eso sí hay que tener presente. Y pues se quitarían las horas extras. Y así sucesivamente, si va un tercer trabajador, pues iría aquí inmediatamente. Un cuarto, un quinto trabajador, 10, 11, 12, 20 trabajadores, 100 trabajadores, irían así seguiditos. Bueno, en este caso, pues, este primer ejemplo lo va a hacer con un solo trabajador. Ya tenemos. Bueno, ahora sí, como llevamos estos datos de Excel a un TXT, que es como este que tengo acá. Entonces, hay dos maneras. Lo podemos exportar aquí en archivo. Le damos exportar y
aquí en cambiar tipo de archivo, sí, y delimitado por tabulaciones.txt. Entonces ahí lo podemos guardar como importante. Lo debemos, ¿cómo se puede llamar? Debemos nombrarlo de cierta manera. Esto también está en la documentación que se les entrega. Por ejemplo, aquí en el escritorio. Entonces debe ir nombrado de la siguiente manera, como vemos aquí en estos ejemplos. Entonces tenemos que debe ir el NIT de la empresa, de nuestra, este nombre, este NIT, perdón. Como es solamente de un trabajador, recordemos, debe ir de la siguiente manera. Entonces, guión, N, guión, com, guión, y pues número libre, pues pongámosle por ejemplo el 1, sí, sí, que corresponde a nuestro primer archivo. Entonces lo vamos a guardar de esa manera. Y listo. Ahí ya, bueno, bueno, esto es normal en el Excel. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a abrirlo donde lo guardamos. Yo lo tengo en el escritorio. Es este archivo. Ahí ya nos quedó, pero ¿sí? Aquí está el TXT. Pero hay que hacer una conversión. Hay que cambiar esta tabulación, o sea, este espacio aquí doble que nos dejó, por un pipe, que es esa barra vertical. Entonces esto lo hacemos de la siguiente manera. Copiamos y pegamos ese espacio, lo dejamos seleccionado y vamos aquí a edición. Esto es con el bloc de notas normalito de Windows. Bueno, vamos aquí en edición, reemplazar. Entonces ya aquí copiamos esa tabulación y buscamos el pipe, esta barrita vertical. Y le damos reemplazar todo. Ahí ya nos reemplazó todos esos dobles espacios por el pipe. Es que nos separa todos los datos así. Listo. Dame un segundito que quería revisar acá antes de continuar. Igual si hubiéramos dejado el segundo, tercer empleado aquí abajo, pues nos aparecería igual aquí abajo. Ya vamos a ver un ejemplo que ya tengo preparado con varios trabajadores. Un segundito, miro una cosa. Ok, tenemos hasta... bueno, con mi coro. Listo. Entonces ya, y le damos guardar porque no nos ha tomado el último cambio de este reemplazo. Entonces guardar. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a cargar? Entonces, estamos en nuestro ambiente. Inicialmente, pues le vamos a proporcionar la URL de pruebas. No es esta, es otra. Y nos va a aparecer solamente pues este menú y otras opciones por acá. Entonces, vamos a ir a la parte de carga de planos de nómina electrónica. Ah, bueno, antes de, se me olvidaba. Les decía que pueden haber dos opciones, que ustedes lleven su contador de nóminas, ¿sí? El conteo de la nómina 1, nómina 2, nómina 3, etcétera, etcétera. O pueden dejárselo a la plataforma, que en este caso se lo dejamos a la plataforma y por eso fue que pusimos ese -1 y no el número de la nómina. Entonces, esto debemos hacerlo aquí en la parte de consecutivos de operaciones. Importante. Hay que, bueno, en este caso de pruebas, pues yo lo puedo activar o desactivar según mis pruebas, pero ya cuando ustedes lo implementen es mejor o definir que llevan ese control de numeración, se lo dejan a la plataforma o ustedes manualmente. Eso sí hay que ponerlo desde un principio. Yo, bueno, aquí 600. Si ustedes lo definen así, ya no hay cambio atrás. Y aquí va a aparecer como 1, va a arrancar en la nómina 1. En mis pruebas, pues yo ya tengo pruebas hechas, entonces pues lo voy a empezar aquí en 602, pero a ustedes les aparece 1. Cuando hagan el cargue de plataforma, en la plataforma del archivo plano de un trabajador o 10 trabajadores, pues va a quedar en el consecutivo 10, eso sí, automáticamente. Y ya digamos, el próximo mes cargaron otros 10 empleados, entonces ya con el parámetro -1,
Entonces va la plataforma a contar del 10 al 21 y va a quedar aquí automáticamente 21. Ustedes no tienen que venir a hacer más configuraciones o cuadrar esto, no. Solo es una primera vez y ya, aquí marcando esa opción. Entonces en mi caso de pruebas va a empezar en el 602 y pues va a quedar en el 603 después. Y bueno, ahora sí vamos a cargar la nómina. Entonces vamos a hacer aquí en la parte de carga plana nómina electrónica. Tenemos el botón de nuevo y vamos a cargarla. Entonces aquí podemos poner una descripción libre. Ponemos nómina en noviembre. Y voy y busco mi archivo en el equipo donde lo tengo. Entonces tengo aquí escritorio, era este. Y la vamos a cargar. Listo, ya cargó, aquí nos quedó. Y le damos en procesar. Vamos a ver cómo nos queda. Listo, dice que correctamente. Entonces, ¿dónde miramos eso? Vamos aquí a nómina individual y ahí vemos que es la 602, que ya les había dicho cómo, y es la señora Ana.Pérez, quedó exitosa. Y bueno, ahí vemos datos esenciales. Bueno, como les decía, este es un ambiente de prueba, no está activo el servicio de envío al correo automático, entonces pues no me llegó esta nómina al correo. Entonces esto se hace manualmente, uno la selecciona y pues la envía. Ahí digita el correo y ya le llega. Bueno, ya en producción, obviamente, ese envío va a ser automático. Si ponen el correo en el trabajo, si no le ponen, pues no va a llegar a ningún lado. Bueno, vemos que quedó exitosa ante la DIAN. Aquí tenemos la opción de ver el PDF, que como les digo, si le llegó al trabajador, le va a llegar así. Y si no, pues ustedes lo consultan. Ya miramos. Y ya les voy a explicar así un poquito, ya ahorita con un ejemplo de varios trabajadores. Y vamos a ver cómo es cuando ustedes llevan el conteo de las nóminas. Ahí lo puso automáticamente. Así que vemos que pues el nómina 602 lo puso la plataforma. En ningún momento lo parametrizamos acá. Vamos a ver si nos ve la representación gráfica. Mientras voy a ir abriendo el otro archivo. Bueno, ya. Abrir. Listo. Esta es la representación gráfica. Entonces aquí pues va a quedar el logo de su empresa, pues la razón social, su NIT de su empresa. Entonces vemos aquí pues los datos del encabezado, que es esta partecita. Vemos el CUNE, los datos del trabajador, son estos. Aquí vemos que ya el 41 no lo recordaba, pero es transferencia bancaria. Entonces aquí los datos que pusimos allá. Y los conceptos, perdón, los detalles, aquí tenemos el salario básico, las horas extras, que fueron los 3 tipos que pusimos allá. Aquí vemos. Si hubiéramos puesto fechas, pues aparecerían acá, pero pues como no las pusimos, no aparecen. Los valores, salud, pensión, aquí pusimos pues los porcentajes, los valores, bueno, devengado y deducido. Aquí tenemos el total de los devengados, total de deducciones y aquí el total, que sería la resta de devengados menos deducciones. Tenemos el código QR, tenemos la firma digital y tenemos los datos del proveedor tecnológico. Eso es todo. Listo. Entonces vamos a hacer el otro ejemplo que les decía, de varios trabajadores. Yo ya, pues ya para evitar volver a armar el archivo así como hicimos con este, yo ya lo tengo aquí preparado. Entonces, de mi momento, es que lo tengo archivos. Aquí lo tengo, listo. Entonces, vemos que este es de 5 trabajadores. Vamos a ver aquí, trabajador 1, este señor, Javier Ramírez. Tenemos el otro, Diego Rodríguez, Joana Cortés, Tatiana Vargas y Mena Castañeda. Esto ya todo lo tenemos, pues, como dice ahorita. Vemos que algunos tienen horas extras, otros tienen cooperativa. Bueno, aquí inicia el segundo. Por ejemplo, este tiene transporte.
INC, ay, de momento no recuerdo qué es INC, bueno. Bueno, aquí termina, aquí empieza el tercero. Por ejemplo, tiene, si no me acuerdo qué es, bueno, aquí sigue el otro. Tiene APS salario. Este, Aquí sigue el último, que es el que más tiene cosas. Tiene 5, 6 tipos de horas extras. Tiene vacaciones. Tiene, bueno, estos conceptos no los recuerdo ahorita. Bueno, libranzas. Tiene cooperativa también. Podemos ver esa ahorita, esa representación gráfica de ese trabajo. Y vemos que aquí no tiene el -1, sino que vamos a llevar el conteo nosotros. Entonces, esto sí hay que tenerlo muy en cuenta. Yo, por ejemplo, aquí ya llevo 1700 pruebas. Entonces, como yo llevo el conteo, tenemos que dejar desde un principio definido eso, como les decía aquí en consecutivos. Si lo va a llevar la plataforma, marcamos la opción. Si no, pues la desmarcamos y ya no entraría a jugar este consecutivo actual, el que haría ahí nulo. Entonces, como lo desmarqué, yo voy a llevar el consecutivo. Entonces, tengo que ir a mirar a la nómina. ¿Dónde fue que quedé? Porque no me acuerdo. Quedé en 1767. Entonces, tengo que ponerle 1768 y de ahí en adelante las siguientes. Entonces, ¿cómo hago? Reemplazar esa, ¿cuál fue que dijimos? 768. Listo. 1768. Reemplazamos. Reemplazar todo. Ahí ya nos reemplazó 1700 aquí manualmente. Este es el consecutivo solo sin prefijo. Aquí pues reemplazar. Entonces 53 por el 69. Pasar todo. Y acá. Así, control F. R más rápido. 54 por 70. Reemplazar todo. Y acá manualmente sería 70. Y creo que nos faltan dos, es 55, 71. Es de más cuidado, por eso recomiendo que el contador se lo dejen a la plataforma, el contador para poner los números de nómina. 71, ¿qué es 71? Aquí la 72. Listo, ya reemplazamos los demás datos, pues están ya puestos. Guardamos. Vemos que algunos trabajadores, por ejemplo, aquí no le puse correo, entonces no le va a llegar, perdón. Aquí, bueno, esta es otra opción, ponerle la letra N donde va el correo, pues para que no le llegue al trabajador, o lo dejamos en blanco, cualquiera de las dos sirve. Vemos que este sí tiene, bueno, esto es un correo ahí falso, pero pues sí, ahí se lo puse, este también tiene un correo. Listo, entonces vamos a ver. Y bueno, la manera, bueno, se me estaba olvidando, la manera de guardar este archivo. Entonces va con el número de NIP, en este caso son varios trabajadores, guión TD, es la diferencia del otro, que era NE, y guión com, y aquí un número cualquiera. Yo le puse 1000, ustedes pueden ponerle, no sé, la fecha de hoy, por ejemplo, 20, pues, pero un número corrido, 2021 1203, por ejemplo, pues, para que lo identifiquen allá en su equipo. Listo, ya lo guardé. Entonces vamos a hacer la carga. Vemos que ya no va a poner NOMI 603 porque ya desactivé esa opción, sino que yo soy el que estoy llevando el conteo. Entonces vamos a cargar nuevamente. Termina noviembre. Ya. Examinar. Esto lo tengo. Esto sí lo tengo en otro lado.
Entonces es este 1000, que lo acabé de hacer. Entonces recordemos, van 5 trabajadores y allá a cargo vamos a procesarlo. Bueno, entre mayor número de datos sí va a demorar un poquito más. Hay que tenerlo en cuenta. Si se está demorando un poquito más. Listo. Dice procesado correcto 5. Bueno, quería hacer uno con un error, pero se me olvidó. Pero ya ahorita les digo cómo pueden ver errores. Entonces ahí vemos los siguientes 5, que eran estos. Entonces vemos que el de Jimena Castañar, que era el que más cosas tenía, podemos ver la representación gráfica. Ah, no, acá. Listo. Entonces vemos que tiene muchos más detalles. Que pues tiene 6 tipos de horas extras, vacaciones, que, bueno, vacaciones comunes, libranzas, otras deducciones, eso era, y cooperativa. Y ya vemos aquí, pues se pasó a la siguiente hoja, pues los siguientes datos, pero ahí vemos. Listo. Bueno, ¿cómo identificar los errores? Entonces, vamos a ir a la parte, aquí van a tener opción de ingresar por administración y al reporte de integración. Entonces, allá en la carga del archivo plano nos salió un documento fallido, pero pues no nos dice específicamente el error. Bueno, acá vamos en esta parte vamos a buscarlos. Bueno, aquí no hay. Uno que ya haya tenido un error pasado. Entonces, acá tengo algunos, pero creo que son entonces son de octubre. Sí, octubre, que tengo más. A ver. Entonces, por acá tenemos, bueno, hay 2 tipos de errores. Por ejemplo, a ver, sí, estos errores. Cuando nos dice envío DIAN de objeto nómina, error en la información enviada a la DIAN, documento con errores campos mandatarios y nos muestra el CUNE. Este error es porque la nómina quedó fallida ante la DIAN. Entonces va a quedar aquí en el tablero de nóminas electrónicas, a ver si la encontramos, es la 116. Entonces aquí vamos a buscar la nómina 116 que es de octubre. Allí, como les digo, es la... pero... Sí. Listo, ahí quedó fallida. Entonces eso fue porque fue ante la DIAN, no ante el documento. Entonces, vamos a mirar aquí, la seleccionamos y miramos aquí en el botoncito de respuesta envío DIAN. Y ahí dice, bueno, es porque este documento ya había enviado, se había enviado desde otro ambiente de pruebas, pero pues aquí van a quedar en lista las validaciones que incumpla la nómina. Cuando tenemos un error como este, por ejemplo, esto es porque es un error ante que esta nómina quedó fallida, bueno, aquí dan la razón, y no subió a Documenteme. Entonces, en este caso vemos que error al consumir. La propiedad empleador, entonces ahí nos dice la línea que está quedando mal. Entonces hay que ir a buscar la línea empleador, nos da el nombre del campo. Entonces hay que ir a buscar, eso sí, pues no nos los vamos a saber de memoria, tenemos que ir a la documentación y sabemos que es en la línea del empleador. Y bueno, vamos a mirar qué tipo, qué campo nos quedó mal. Dice entonces NB en guión ENDB, ¿qué es eso? Entonces pues tenemos que ir a revisar, que es este, NB en ED, que dice debe corresponder al dígito de verificación del NID del empleador que realiza el documento electrónico. Entonces fue que nos quedó mal el dígito de verificación. Entonces hay que ir a nuestro, y bueno, ahí tenemos que ir a identificar en qué nómina, entonces nómina 111, bueno, por ejemplo, fue aquí en la 1768, en la línea del empleador.
Dice que el dígito de verificación, en ese caso teníamos, dice que es 8. No coincide con el DB, dígito de verificación, válido para el NIT, tal. Entonces habíamos puesto, bueno, ahí estaba un 8, entonces correspondía a 1. Entonces corregimos y volvemos a cargar esta nómina de ese trabajador que fue la que quedó mal. Las demás habrán pasado, entonces no hay que volverlas a cargar porque pues, nos va a decir que ese documento ya existe en plataforma. Pues, así es como identificamos los errores. No sé si por acá vayan más. Bueno, este es de la DIAN, que sí ya hay que mirarlo allá, donde les dije. Aquí, bueno, este, que es el que les digo, el número de documento ya está registrado. Por favor, verifiquen. Entonces fue porque yo repetí ahí el código, sí, ese error, perdón, ese número. Aquí hay otro de dígito de verificación. Bueno, aquí que enviaron 0 en este campo. No, que este campo no fue enviado. Aquí el de la sucursal que les digo, dice que no fue encontrada porque esta empresa pues tiene 0,1 y yo envié un 1, entonces ahí ella valida que no fue enviada a la sucursal. Bueno, aquí otro dígito de verificación. Entonces así es como identificamos los errores, ¿no? Por nuestra cuenta. Bueno, todo esto es porque quedó bien. Aquí quedaron algunas mal, pero pues esta sí, bueno, acá tenemos más. Entonces hay que ir, por ejemplo, en la propiedad cesantías, entonces hay que ir a la línea de cesantías, buscar este campo y pues ver si, pues que enviamos 0 en este caso. ¿Qué más por acá? Si digamos, nos aparece, bueno, este error sí no era, sí fue el código interno. Por ejemplo, un error que dice que nos muestra esta primera, dice el error y nos muestra como hasta por acá o en la línea que esté mal, es porque en esa línea faltan campos. Así sean en blanco, o sea, los opcionales, y se saltó ese campito, quedó mal esa línea y descuadró de ahí en adelante las demás líneas. Dice, en este momento no lo recuerdo, por acá tengo un ejemplo, se los muestro. Enviados. Entonces, si se le llega a presentar un error, algo así, que dice la línea, el número de la línea, entonces hay que ir a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, desde esa línea fue porque faltó un dato o de ahí en adelante no se pusieron las siguientes líneas y saltó un error como este. Pues dice, línea 7 enviada, bueno, ahí la dice, pues que de ahí o quedó mal esa línea o de ahí en adelante quedó incompleto. Entonces ahí sí hay que ponerse a revisar todo el archivo. Entonces, por eso les digo, desde un principio tengan cuidado, hay que ir mirando bien este documento para construirlo. Bueno, podemos ver aquí un ejemplo rápido de lo que son notas de ajuste. Vamos a verlas aquí rapidito. Aquí tengo estas dos notas de ajuste. Es básicamente la misma estructura. Entonces, cuando queremos ajustar una nómina que por algo enviamos mal los datos, pues enviamos la nota de ajuste. ¿Qué hay que tener en cuenta? Entonces, esta partecita, este campo que dice, ¿es el siguiente? Sí, sí, ahí ni veo. Entonces, este es este tipo, que en la nómina los dejamos blancos, pero en las notas sí debe ir. Entonces, valores posible 1. Entonces, el 1 es para nota de ajuste reemplazo y el 2 para nota de eliminación. Entonces, aquí ponemos el 1. Y hay que tener en cuenta en la información general también que para las notas, perdón, para las nóminas va el 102, para las notas siempre va el 103. Eso cambia. Y también va la línea predecesor, que esa la tenemos por aquí también, que son los datos de la nómina que vamos a ajustar, que ya fue enviada y que quedó exitosa ante la DIAN. Hay que tener eso en cuenta. Entonces va pues los mismos 4 datos iniciales, va el CUNE de esa nota, de esa nómina que vamos a ajustar, que es este larguero acá.
que ese lo encontramos en la representación gráfica y dice CUNE y lo copiamos y lo pegamos, la fecha en que fue generada la nómina que vamos a ajustar o vamos a reemplazar y pues el número de la nómina que vamos a ajustar. Los demás datos pues son ya los corregidos que pues haya quedado mal en la nómina electrónica, pues los corregimos en la nota. Y así rápidamente la nómina de eliminación, es parecida. Entonces, aquí va el 2, que es acá. El tipo de nota de ajuste, pues 2 para eliminación. Y acá también el 103, que es para una nota de ajuste. Y también va la línea predecesora, igual. Los mismos datos, el CUNE de la nómina que vayamos a eliminar, la fecha de esa nómina y el número de la nómina. O también está la opción de eliminar una nómina desde plataforma. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Solamente eliminar, no reemplazar. Vamos a nómina individual y acá entonces vamos a eliminar, por ejemplo, esta. Y aquí tenemos el botoncito de eliminar nómina. Ya la plataforma pone, ahí sí ya, así tengamos desactiva ya el consecutivo automático, el conteo automático, pues viene y nos pone ese número acá que seguía y ya quedó eliminado. Y bueno, y aquí vemos pues el PDF de una nómina eliminada, pues no va a tener gran información, ¿no? Sino que va a tener solo algunos datos, como es el encabezado, pues los datos del trabajador, no va a tener detalles. Y acá dice pues la nómina que eliminó, el CUNE de esa nómina que elimina y la fecha de la nómina. Y pues para reemplazos, eso sí, reemplazos sí van a aparecer los detalles ya que hayamos ajustado. Y los mismos datos pues, del trabajador. Aquí también igual la fecha de generación de la nómina que vamos a ajustar. Aquí el número de la nómina, el CUNE de esa nómina y así sucesivamente. Listo. Bueno, yo creo que por mi parte ya sería todo. No sé si tengan preguntas. Vamos a mirar aquí en el chat. Dice Camilo, qué pena, una inquietud. ¿La N qué significa? ¿La N de qué campo era? Sería creo que era que la pregunta saltó cuando está aquí en esta parte. Entonces, como les decía, en ocurrencias la N quiere decir que pueden ir varias filas de ese tipo de fila. Entonces pueden ir varias de notas. Eso siempre se aplica solamente a las opcionales. Vemos aquí, como vemos en el ejemplo de las horas extras, que vimos hasta seis líneas de horas extras en un mismo trabajador. Eso quiere decir la N, que de esa línea opcional pueden ir varias. Listo. Bueno, por aquí Carolina ya había contestado. Listo. Bueno, por aquí Carolina ya me ayudó a responder algunas. A Gina Gaviria también ya le respondió. Gina Fonseca, no desde ahí sino. Porque en el soporte que se generó ahora con el ejemplo, en el medio de pago, la descripción aparece. Ok. Como transferencia bancaria hacia el código 41 que se colocó para el ejemplo es concentración, 47. Bueno, esto sí, respondiendo a la pregunta de Gina Fonseca, es porque debe ser que en plataforma está desconfigurado el 41, debe estar con ese, acá, bueno, esto sí, tenemos aquí acceso solo los consultores. Creo que debe ser por eso, porque el 41, sí, aquí está mal. Por eso es que aparece 41, transferencia bancaria aparece en la representación gráfica y si es lo que ella dice. El 41 es concentración en efectivo, desembolso de crédito plus. El 47 es el que aparece como crédito, transferencia de débito bancario. Entonces, aquí creo que teníamos el 47, transferencia de... Sí, es porque aquí en plataforma lo tenemos pues mal configurado, pero pues este es un ambiente de prueba. Ya en producción están bien configurados esos tipos. Y digamos,
Aquí faltan algunos tipos, entonces el consultor es el que viene acá y lo configura según el anexo de nómina electrónica, pero sí es por aquí mal configuración de la plataforma. Si el empleado gana por comisión, ¿dónde se registra? Comisiones. Comisiones. Bueno, aquí hay una línea opcional. Ya habría que ir a revisar cómo se construye. Entonces, como vemos aquí puede ir, si va, pueden incluirse varias líneas de comisiones. Entonces hay que ir a buscar en comisiones. Eso sí, el archivo es grande. Pues hay que revisarlo bien, estudiarlo bien. Aquí tenemos comisiones. Entonces, aquí es cómo se llena. Es muy sencillita esa línea. Son solo 5 campos. Entonces, los 4 que ya conocemos y ya como tal el valor de la comisión. Y como digo, pueden ir varias de comisiones. A ver, comisión por CMI. Ah, sí, aquí le contestó Gina Gaviria, sí, CMI, esa es. Qué pena, no entendí cómo debe ir guardado el archivo para cargue. Ah, bueno, no, simplemente es tener en cuenta esta rotulación para el nombre del archivo. Entonces va el número del NIT, -nm-com y un número pues que identifique. Esto para el caso de una nómina que lleve solamente un trabajador. Y son varios, va NIT-TD-com y un número libre. Pues este es el que ya tiene varios trabajadores. ¿Cuál es la sigla para retención y fondo solidaridad pensional? No sé si toca ir a revisar. Como les digo, hay que revisar, eso sí ya son casos muy específicos, pero pues están abarcados en esto. Aquí hay una retención y la fondo de solidaridad pensional. Creo que ese sí no lo he visto. Entonces hay que ir retención, pues hay que ir a buscar la hoja de retención y mirar qué datos pide. Esa pues es, si en el caso de que vaya solamente es una línea, y vemos que es 0 a 1. No, en este caso sí, es el fondo. Fondo. Ah, es este, fondo SP. Ese es el fondo de solidaridad pensional. Entonces, igual, si en el caso del trabajo que aplique, solamente va una línea y pues hay que ir a buscarlo. Entonces, vamos a mirar a toda el fondo SP. Si no me acordaba, fondo SP y la de retenciones. Salud, fondo SP. Es muy sencillita, hasta donde me acuerdo. Igual los 4, pues ya que conocemos. El porcentaje, entonces con el porcentaje de ese fondo, el valor pagado correspondiente al fondo de solidaridad SP por parte del trabajador, se debe colocar, vemos que aquí todos son opcionales, se debe colocar el porcentaje correspondiente al fondo de subsistencia correspondiente, valor pagado correspondiente a fondo de subsistencia por parte del trabajador. Entonces ahí vemos que se llena. Son 8 campos. Y pues estos datos son opcionales, como vemos, los porcentajes y los valores. Listo. Bueno, eran las siglas. Bueno, FSP y retenciones. Y retenciones, ahí está red. Y pues ahí vemos cómo se llena. ¿Cuántos documentos de prueba se deben enviar a la DIAN? Son 4 nóminas electrónicas, o sea, 4 trabajadores y 4 notas de ajuste, puede ser de eliminación o
¿O de qué? O de reemplazo, como lo he explicado. Cuando el pago de nómina es quincenal, ¿qué sucede? Bueno, como lo decías, a la DIAN solo le interesa que sea mensual, pues ahí sí ya deben pues hacer como ¿cómo se dice? Como una conversión. Ya sería hacer, pues, digamos, llevar esas dos nóminas quincenales del mes, pasarlas al mes. Todos esos valores ya tendrían que ajustarlos ahí, como si se paga, sí, sí, llevar esas dos nóminas quincenales del trabajador a una mensual. Eh, cuando paso mi informa, ay, es que no se ve el de Camilo, este pantallazo. Bueno, él ya hizo su Cuando paso mi información al bloc de notas, no me permite reemplazar los espacios en blanco por. No, sí, él debería. Lo que pasa es que ya, ya cerré. Bueno, miremos a ver el proceso inverso. Entonces, vuelvo a explicar esa parte. A ver, entonces, reemplazar. No tenemos pipe. Entonces, plasma. Ok. Pues, a ver, buscar. Listo. Entonces, nuevamente la pregunta de Camilo, ¿cómo hace para pasar este doble espacio de tabulación a Pipe? Entonces, nuevamente, voy y lo selecciono, control C, o sea, lo copio, voy acá a edición, reemplazar, bueno, aquí está en blanco, copio y pego ese doble espacio y ya quedó, bueno, y no lo deselecciono acá. Aquí pongo el Pipe, entonces, esa linecita. Bueno, pues eso sí ya depende de la configuración del teclado. Por lo general él es en la tecla que está a la izquierda del 1 o el 1 con Shift o Control o Alt. Eso sí ya depende de la configuración de su teclado. Y bueno, ya tenemos aquí la tabulación. Reemplaza por pipe y reemplazar todo. Esa es la manera. Y ya. Entonces vuelvo a hacerlo. Entonces la selecciono, pero la dejo ahí seleccionada. La copio, voy a edición, reemplazar, aquí pego esa tabulación, busco el pipe en mi teclado, ya una vez lo tenga, le doy a reemplazar todo y ya el reemplazo. Y eso es como se hace. Listo. Bueno, vemos que tenemos hay varias personas que tienen la mano levantada, que sería Ana Morales. ¿Tiene alguna pregunta? ¿O alguien tiene una pregunta? Puede abrir ahora sí, puede abrir el micrófono y hacer la parte pues, de las que ya respondí por el chat. Fernando, Sí, señora. Sí, cuénteme. gracias. Mira, te habla Esmeralda. Una preguntita, bueno, ya lo habías dicho, pero para reforzarlo. Cuando Ujú. vamos a convertir el archivo plano a TXT, entonces dices que vamos a escritorio, ¿verdad? Y le damos el nombre o cómo es. Primero se le da el No. nombre y luego se guarda en escritorio. No, pues el nombre sí fue como yo lo dije. Acá los tengo, que en este caso es para una nómina de un solo trabajador o para varias, es así. No, y en el escritorio no, es en la ubicación que ustedes deseen de su equipo. Por ejemplo, pues no sé, en documentos crearán una carpeta para nóminas, entonces la van a guardar ahí. No es que necesariamente tenga que ser en el escritorio.
la ubicación que ustedes pues, tengan para las nóminas. Ahí sí yo pues es porque yo aquí afán de haciendo del ejemplo, pero no es solamente en el escritorio. ¿Y después de eso qué se hace? ¿Ya hay que seguir el proceso que da el manual? Ahí ya sería, bueno, ya una vez tengamos el archivo armado según el manual y guardemos el TXT con el nombre que ya expliqué, en la ubicación que queramos de nuestro equipo, pues es cargarla en plataforma, que es aquí en la parte de cargue de planos. Que ahí ya era, como decía, aquí el mal, le damos la descripción, buscamos en la ubicación del equipo que hayamos establecido y la subimos. Entonces, igual la grabación les va a quedar, pues se les va a enviar por si tienen dudas, entonces pueden revisar nuevamente cómo fue que yo construí el archivo, cómo lo cargué, dónde vi los errores. Eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Me haces un favor? ¿Será que nos podrías volver, digamos, a explicar en la parte donde se configura el consecutivo para que él automáticamente lo tome? Listo. Entonces aquí en administración de nóminas, consecutivos operaciones, igual esto lo hacen con el acompañamiento de su consultor cuando vayan a hacer las pruebas y cuando vayan a salir en vivo, se establece. Entonces, como les decía, solamente esto lo hace su consultor, esta configuración. Aquí pues esto va a empezar en 1 y solamente sería marcar aquí el control de numeración. Uno lo guarda y ya el archivito, es que ya lo borré, no, aquí está. No, sí, el archivo, un segundo. Que pues solamente hay que tener en cuenta, esto lo dejé en el escritorio. Acá. Solamente hay que tener en cuenta que se envía el -1 acá, en el cuarto campo de todas las líneas, y aquí en el campo 4, 5, 6, 7, 8 de la línea del maestro, que pues ese -1 permite a la plataforma que le ponga su consecutivo, y este campo 7 del maestro se deja en blanco. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Gracias. Oye, y otra cosita, qué pena. Cuando tú dices que el archivo va, digamos, con varios empleados, al momento de cargarlo, o sea, ¿él aparece, digamos, exitoso por cada uno o cómo es ahí? Sí, claro, sí. Eso igual va a quedar, por ejemplo, yo hice la carga de los 5, pero dice que falló 1. Entonces, igual aquí en el reporte de integración nos va a identificar, bueno, ahí como veíamos los errores, nos va a identificar el número de la nómina en el cual quedó mal. Entonces, buenos días, ingeniero. Bien, sí, señor, gracias. Bien, pues gracias. ya vamos a mirar alguna de nómina que esté con error. Entonces, pues aquí vemos, bueno, este error también puede salir, es porque vemos que es incomprensible, pero ese sale siempre que la estructura esté mal. Entonces, digamos, cuando nos pusimos una línea, cuando en esos campos opcionales y los dejamos en blanco, nos saltamos ese campo, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, los dejé aquí en blanco, como por ejemplo ese que está ahí señalando. Entonces yo me lo salté, por ejemplo, lo dejé así, entonces me va a salir ese error. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, nuevamente aquí, entonces cuando sale un error, él nos identifica en cuál nómina. Aquí está, por ejemplo, eso. Nómina 1728. Nos dice el error. Nos dice aquí que pues un error. La fecha en que fue enviada, la fecha de la respuesta. Entonces ahí sí queda identificado en cuál nómina fue que saltó el error. Y solamente, digamos, si es un archivo de varios trabajadores y nos cargó, por ejemplo, eran 5. Nos cargó estos siguientes bien, pero nos quedó este mal por el error que vemos acá. Solamente vamos a construir copiar y pegar ese archivo de esa nómina, de esta nómina 1728, a otro TXT nuevo y vamos a cargar solamente esa. Ya no tenemos que cargar las otras, pues porque esas ya quedaron en plataforma, ya quedaron bien.
Entonces la corregimos, la copiamos y la pegamos en un nuevo archivo TXT y solamente cargamos esa solita. ¿Lista? ¿Alguna otra pregunta? Camilo, creo que está levantando la mano. No, creo que acá en el chat hay más. Sí. Bueno, la grabación sí, pues como aún sigue grabándose la sesión, pues eso sí apenas se termine, se envía, no, aún no se envía. Igual en el correo que les mostraba al inicio de la sesión, ahí está el link, que sí se les envió ya desde la parte de aquí de atención al cliente. Ese sí ya tiene allá los links de las sesiones pasadas. Entonces, para que revisen si les llegó ese correo. En la fila maestro, columna 13, se contemplan todos los descuentos. La fila 13, a ver. La 13. Ok, la 13. Ok, ahí va el total de todas las deducciones. Sí, hay que tener en cuenta aquí las ocurrencias, pues las deducciones, cuando vayan sumando. Entonces ahí sería salud y pensión, que son las obligatorias. Esas son las que van sumando y pues de aquí las siguientes, pues que corresponden al trabajador. Dice que seguridad social, préstamos y seguridad social. Estas irían aquí en otras deducciones. No las encuentro. Sí, cuando no encuentren alguna deducción, sí, entonces pues la ponen en la de otras deducciones. Entonces hay que ir a buscar la hoja, cómo se construye esa línea. Que pues esas pueden ir varias. En la periodo, ¿en qué? Claro, sí, en esa celda se deja el valor. Sí, completo de todas las deducciones, así es. Sí, ahí mismo dice el valor total de todas las deducciones del trabajador, ahí en el campo 3. Y que en la fila periodo columna 5, 5, mandatorio, sí. Ahí dice que se debe reportar siempre. Está el periodo de inicio. No, o sea, siempre. Ahí vemos que es mandatoria, siempre. Así mi empleado lleve 1, 2, 3 años o X número de meses, siempre se reporta la fecha de ingreso. Por eso es importante aquí que esa también va de la mano con el tiempo laborado. Entonces ahí sí vemos que en este caso lleva 5 años, 3 meses, 18. Siempre se reporta esa fecha de ingreso. Vemos que entonces en un empleado tanto nuevo como antiguo siempre va a ser un dato pues fijo, no va a variar. Y pues ahí el que va aumentando pues esa es la cantidad de tiempo. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Fernando, Sí, sí, señor. dices que el número de la nómina lo puede dar el sistema o lo podemos dar nosotros mismos, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Y puede uno iniciar con el número 1, pues, así solito. Sí, claro, lo ideal es que empiecen con
Ahí sí, perdón, ahí sí ya es con la configuración que tengamos ¿en qué? En consecutivos, no la tengo. Consecutivos. Ya ahí es de acuerdo. Entonces, tenemos el prefijo. Por lo general estamos usando el NOMI y iniciamos en el 1 y le damos pues aquí ya un rango, si ya también el consultor da un rango amplio de esto, pero si ustedes llevan el conteo, sí, lo ideal es que empiecen en 1. Y si lo diera el sistema, ¿él desde dónde empieza? ¿Así Él donde siempre, él siempre empieza en 1. Ah, Digamos, sí, él siempre empieza en 1. Y él automáticamente actualiza el consecutivo actual. Entonces enviamos 10 en este mes, él solito queda en 10. Y ya la próxima pues va a ser 11. Y así, sucesivamente. y ahí en ese recuadro donde tú estás, ¿eso lo hace el sistema automáticamente o nosotros Sí, tenemos que entrar ahí a modificar no, algo? no, eso lo hace la plataforma automáticamente. Ahí la configuración inicial que hace el consultor es esta. Ustedes deciden si ponen el control de numeración y ya, se deja ahí quietica, ya ustedes no tienen que venir aquí a editar nada, la plataforma pone eso automáticamente. Ya, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, sí, señora. Listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo creo que entonces... Fernando, qué pena, creo que una sí, última tranquila. pregunta. Pues Ajá, nosotros somos más bien pequeñitos y el número de empleados somos 5. Pues sí. después de que yo ya tenga todo ese archivito plano y le dé grabar y demás, el sistema, el programa los va a tomar a los 5, ¿verdad? ¿O tengo que ir uno por uno? No. No, los 5. Como les Ah, decía, sí, yo ahí les mostré el archivo de 5 trabajadores precisamente. Entonces, ok. en una sola carga pueden ir los 5. Ok, bueno, sí, señor, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, ahora sí damos por finalizada la sesión. Igual pues se les estará enviando la grabación. Igual perdón, revisen su correo, el que mostraba al inicio, donde están todos los pasos a seguir. Ahí está el enlace a sesiones anteriores. También en el canal, ya miramos, confirmamos. Creo que ahí también Fernando, están. Sí, qué pena molestarte, discúlpame, por favor. Em, para que nosotros salgamos ya, ¿cómo llaman ustedes? Salir en vivo, pues. ujú. No, hay un plazo del 1 al 10 de enero, ¿verdad? Sí, Pero sí, esta señor. primera semana de diciembre es para que la DIAN nos asigne un código, ¿verdad? Un número, un PIN, algo así. Sí, sí, una clave para hacer las pruebas y ahí sí después para la salida en vivo. Ah, ya. Estos primeros 10 días es para ese numerito que nos asigna la DIAN y luego entramos, gracias, y luego entramos en pruebas con ustedes, ¿verdad? Con Mentoring Group, Sí, mejor dicho. sí, señora. Ujú. Ah, ya, ok. Muchas Listo. gracias. Bueno, les voy a enviar aquí la dirección del canal de YouTube de Mentum Group. Ahí vamos a ver capacitaciones, las capacitaciones anteriores. Entonces ahí pueden buscarlas. Miren, ahí están con fechas y ahí está. Por ejemplo, esta capacitación nómina archivo plano del 26 de noviembre. Aquí tenemos del 29 de octubre. Entonces, para que puedan revisar. Igual esta también se va a subir para que lo tengan en cuenta. Ya se los escribo en el chat para que puedan revisar esas capacitaciones anteriores y despejen más dudas. Listo. Sí, ahí están en las últimas que han subido. Listo. Entonces, ahora sí, muchísimas gracias por haber asistido. Esperamos que pues empiecen a construir sus archivos para hacer las pruebas, que revisen estas capacitaciones, la grabación de hoy y las grabaciones anteriores. Entonces les deseo mucha suerte en esa construcción y que todo les salga muy bien.
Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias, Fernando. Feliz día. Feliz día, hasta luego.